también. Si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias y estaremos nosotros en la epístola de Pablo hacia la iglesia a los Colosenses. Y nosotros vamos a estar considerando el primer capítulo y vamos a estar en los versículos del 12 al 14. Y en esta mañana nosotros estaremos hablando bajo el tema razones para vivir vidas agradecidas. Una vez más, razones para vivir vidas agradecidas. Colosenses 1, 12 al 14. Y así lee la palabra de nuestro Señor. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, eso es la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Amado creyente, quisiera comenzar con una pregunta en esta mañana. ¿Estás abundando usted en gratitud? Quiero que eso se quede con usted por un momentito. ¿Estás abundando en gratitud? Hay muchísimas razones para que estemos agradecidos. Y esas razones, ¿dónde nosotros lo vemos plasmados? En las Escrituras. Y mientras más que nosotros recordemos estas razones en las Escrituras, más se orienta nuestro corazón hacia el gozo y la alabanza, en donde seremos más propensos de vivir vidas de agradecimiento. Y de eso quiero hablar hoy. Porque en la palabra de Pablo yo veo algunas palabras o algunas claves que nos pueden estimular a abundar en la gratitud. Si ustedes están familiarizados con esta carta, sabrá que Pablo le escribía a una iglesia que estaba siendo amenazada por herejías que se estaban levantando en contra de la deidad de Jesús en esa ciudad. Y si tú también conoces el estilo de Pablo en sus escritos, tú sabes que Pablo siempre centra todo su pensamiento en el evangelio glorioso de nuestro Jesús. Y esta carta en su totalidad es un bello tratado teológico sobre el señorío de Jesucristo y su suficiencia en satisfacer nuestras necesidades en todos los ámbitos de la fe y de la conducta cristiana. La epístola a los Colosenses es una de mis epístolas favoritas, amados, porque dice tanto sobre nuestro amado Señor Jesús. Y en el inicio de este capítulo, nosotros vemos las palabras de un Pablo lleno de apreciación y agradecimiento por este cuerpo de creyentes. Él está agradecido por la fidelidad de esta iglesia, por el amor de esta iglesia, que habían demostrado como recipientes del evangelio que ahora estaba obrando en y a través de ellos por el poder del Espíritu Santo, en donde estaba produciendo ellos muchos frutos. Y amado, yo diría que uno de los gozos mayores que experimentan todos los pastores viene al ver cuando el rebaño está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Jesús, en su evangelio, dando fruto a causa de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Esa es la oración mía siempre para mi congregación. Y yo sé que esa también es la oración del pastor Edgar para ustedes. Y vemos que esa era la oración constante de Pablo para estos creyentes. De no solo seguir creciendo en ese conocimiento de la voluntad de Dios en el Evangelio, sino que vivieran el Evangelio en sus vidas de una manera práctica, digna del llamado que ellos habían recibido de parte del Señor, y hacerlo con agradecimiento. Amados, hay muchas cosas allá afuera que quiere tratar de opacar el agradecimiento que debe de reinar en los corazones de nosotros los creyentes. Rumores de guerra, pestilencias, muchas cosas allá afuera. La cultura de nosotros, amados. Es más, lo único que tú tienes que hacer es prender la televisión y yo creo que mirar 15 o 20 minutos de las noticias, yo creo que le daña el día a cualquier persona. Hay muchas cosas que quieren ahogar la gratitud de nuestros corazones, pero la pregunta es una vez más, ¿estaremos abundando en gratitud? Y en su oración, Pablo llama a estos creyentes que estaban experimentando estas calamidades hacia la gratitud. Eso es lo increíble, por eso que me fascina Pablo. O sea, tú estás pasando por problemas, dale gracias a Dios. Yo amo al apóstol Pablo.
Y eso es lo que él estaba haciendo, llamando a los creyentes a esta gratitud. Y lo hace ¿cómo? ¿Cómo el que hace este llamado hacia la gratitud? Lo hace alimentándolos con las gloriosas verdades que se encuentran en el Evangelio. Sabiendo que a medida que se van comprendiendo, se verán impulsados hacia la devoción a Cristo fundada en un verdadero agradecimiento. Y en nuestro pasaje en esta mañana, Pablo expone 4 acciones realizadas por Dios en favor de los creyentes, que son la base por la que están llamados hacia la gratitud. La primera es que Dios ha capacitado a los creyentes para participar de la herencia de los santos. La segunda es que Él ha librado a los creyentes del poder de las tinieblas. Gloria a Dios por eso. La tercera es que Él ha trasladado a los creyentes al reino de su Hijo amado. Y el último es que en Cristo los creyentes tienen redención, el perdón de los pecados. Gloria sea a Cristo Jesús por eso. Y esta mañana quiero que veamos lo que Dios ha hecho por todos los creyentes como poderosos recordatorios, impulsores que deberían alimentar nuestra gratitud, para que nosotros también, como los colosenses, podamos ser impulsados a mostrar esos frutos que se están realizando en nosotros y a vivir vidas agradecidas que resuenen para la gloria del Dios Trino. Eso me lleva al primer punto de la mañana, y es que vivamos agradecidos por haber sido capacitados para compartir una herencia. Mantengan sus Biblias en sus faldas y vamos al versículo 12, que nos dice una vez más: dando gracia al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El encargo de Pablo a los colosenses no solo era dar gracias, amados, sino que aquí le vemos ayudando a dirigir su agradecimiento a Dios el Padre. Antes de continuar, debemos siempre recordar que nuestro Dios es trino y que cada persona dentro del ser de Dios tiene un rol específico en la salvación. ¿Amén? Amén. Y dentro de la administración divina del plan de redención de Dios, es el Padre, amados, quien es el iniciador de este gran, glorioso plan y propósito. Amén. Es Dios el Padre quien capacita al creyente. Y capacitar significa que hacer suficiente, hacer apto, de calificar, pero lo que no significa es hacer merecedor. Eso es importante, amados. Somos capacitados, somos calificados, ¿para qué? Para compartir o recibir algo, pero no porque lo merezcamos. Porque si eso fuera el caso, todo lo que vendría del Padre no sería por gracia. Cada regalo, amados, y cada acto de bondad o benevolencia en el ámbito de la redención que hemos recibido de Dios el Padre, incluyendo nuestra propia salvación y los medios por los cuales se realiza, es todo por gracia. Salvo solo por gracia, solo por la fe en Cristo, solo para la gloria de Dios, solo. Y para recibir tales gracias salvíficas, uno debe ser hecho capaz de recibirla. Todos nosotros hemos escuchado este dicho antes, ¿verdad? Dios no llama a los calificados, sino que Él califica a los llamados. Nosotros hemos escuchado ese refrán, ¿verdad? Y yo diría amén. Y Pablo le estaba diciendo no solo a los creyentes colosenses, sino a todos los que por fe se unieran a Cristo, que Dios el Padre os ha capacitado. Lo cual no es algo que pueda suceder teóricamente, sino ya es una realidad lograda, capacitados para participar de la herencia de los santos en la luz. Tú, amado creyente, que has venido a la fe en Jesús y estás parado en su gracia hoy, tú has sido apto por el Padre para compartir una gloriosa herencia en luz. Ahora bien,
Cuando pensamos en una herencia, tendemos a pensar en una porción que se le deja a alguien o algo que se obtiene por la muerte de uno, como las películas, que me da risa, cuando hay un grupo de personas esperando recibir los bienes del will de aquel difunto, están esperando cuál será mi porción, cuál será mi parte, ojalá que me dejó el carro. Yo quiero la casa. Es que papi tenía mucho dinero, ese dinero me toca a mí. Cuando yo muera, amados, me gustaría dejar a mis seres queridos una herencia de dinero y bienes que yo espero obtener en esta vida para mi bella princesa, para que ella pueda estar muy bien en su futuro. Pero la herencia de la que habla Pablo en este pasaje es la herencia que le pertenece a los santos ya en esta vida y en el futuro. Amén. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la herencia que comparten todos los santos? Amados, esta herencia incluye la justificación por la gracia y la esperanza de la vida eterna, como nos dice Tito 3:7. Es una herencia que nos hace herederos con Dios y con Cristo, lo que conduce a la glorificación si sufrimos con Cristo, como nos dijo el pasaje que leyó nuestro hermano Benjamín, Romanos 8, 16 al 18. Es una herencia imperecedera, incontaminable e inmarcesible, guardado y conservado por Dios para todos los que por su misericordia han sido hechos nacer de nuevo, como nos dice 1 de Pedro 1, 3 al 5. Amén. Es la entrada en el nuevo pacto de la gracia y la redención de nuestras transgresiones, como nos dice Hebreos 9:15. Y si algún pasaje de la Escritura puede resumir esta gloriosa herencia que comparte todos los santos, es Efesios capítulo 1, con los versículos del 3 al 10. Si no me equivoco, yo creo que ustedes están en Efesios 1, ¿no? Mira qué lindo es Dios. Pero acuerdo a ese pasaje, la cual ya ustedes han aprendido, hemos sido que bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales. Amén. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, amados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. En Él, para Él, en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Y si fuera poco, ¿qué fue lo que Pablo le dijo a los Efesios en el primer capítulo, versículos 13 y 14? En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, han creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Amado hermano, esa es la gloriosa herencia que todos los llamados por Dios, todos los que han sido capacitados por Dios, todos los santos de todos los tiempos comparten juntos en la persona de Jesucristo. Amén. Es una herencia que abarca el pasado, es una que impacta el presente y es una que ya está garantizada para el futuro. Oh, amado, si eso no crea en ti una alabanza, yo no sé qué más va a crear en ti una alabanza. Por eso fue que Pablo pudo decirle a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una herencia para los santos, amados. ¿Cómo no vivir agradecidos cuando hemos sido capacitados para compartir en esta herencia gloriosa en luz, como nos dice el pasaje, especialmente a luz de donde Dios nos ha sacado? Cuando pensamos en nuestro pasado, en el estado nuestro antes de que la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, ¿cómo no vivir agradecidos? Eso me lleva a mi segundo punto de la mañana. Y es vivamos agradecidos por haber sido librados del poder de las tinieblas.
El comienzo del versículo 13 nos dice, porque Él nos libró. Ahora, el nos en el que Pablo se incluye a sí mismo, ¿son quién, amados? Son los santos. Aquellos que son de Dios en Cristo. Son todos los creyentes a quienes Dios el Padre libró. O sea que Él nos sacó de un lugar, nos rescató de una condición, nos salvó de algo. ¿Qué fue lo que Dios nos salvó? ¿De qué fue lo que Dios nos rescató? ¿De qué lugar fue que Dios nos libró? El versículo dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Amado, fuera de Cristo, quien es el verdadero libertador y salvador de su pueblo, la humanidad está indefensa, bajo el poder de las tinieblas, cuyo gobernante es el mismo Satanás. La humanidad en su estado caído, está gobernado por Satanás y todo su esquema. ¿Y dónde nosotros vemos eso más claramente pintado en las Escrituras? Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Ese pasaje detalla la dura realidad de lo que es el dominio de las tinieblas, en el que se encuentra cada persona fuera de Jesucristo. Yo vengo de un contexto y en un pasado donde decíamos, no, es que todo el mundo está en búsqueda de Dios. ¿Qué error, amados? La palabra dice lo opuesto. La palabra dice que el mundo caído no está en búsqueda de Dios. Es más, está en rebelión en contra de Dios. No hay nada más que ceguera espiritual, que esclavitud espiritual, muerte espiritual, rebelión, pecaminosidad, juicio e ira que finalmente lleva a uno a la miseria eterna. Y aquí hay un recordatorio aleccionador, amados. Usted y yo estábamos entre ese número. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, caminando bajo el curso de este mundo, bajo el poder del mismo diablo, deleitándonos en nuestro pecado. Hijos de ira, en rebelión contra Dios. Cuando de repente Dios intervino y te llamó por tu nombre. Amén. Cuando Dios intervino y te arrancó de las llamas crecientes del infierno. Cuando Dios intervino y puso su Espíritu Santo en ti, sopló nueva vida en ti y te hizo vivo y una criatura nueva en Cristo Jesús. Pero fue de ese poder y dominio que cada santo en Cristo fue liberado al venir a la fe en Jesús. Estábamos ciegos, pero Él nos dio ojos para ver. Estábamos perdidos, pero en Cristo encontramos la salvación y la vida eterna, amados. Pero no fuimos simplemente librados del reino de las tinieblas y dejados como nómadas tratando de encontrar nuestro camino. No, amados. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Qué glorioso, amados. Somos hechos su pueblo. Somos receptores de su misericordia. Que somos llamados a proclamar la gloriosa verdad de este Dios que ha hecho estas obras asombrosas en nuestro favor. Una vez más, ¿cómo no vivir nuestras vidas más agradecidas a luz de que Dios nos libró del poder de las tinieblas? Hay una persona en mi congregación que siempre está bien emocional en los cultos.
Y muchos quizás no entienden eso. Y yo creo que cada iglesia por lo menos hay una o dos personas que son así. Bien emocionales. En los cánticos están llorando. Cuando se lee la palabra están llorando. Cuando se está recolectando a una ofrenda están llorando. Y cuando se predica la palabra comienzan a llorar. Cuando se da la cena del Señor lloran. Y uno se pregunta, ¿pero por qué están llorando tanto? ¿Por qué el lloriqueo? Pero si tú le preguntas, ¿de dónde fue que Dios lo sacó? Amén. Bendito Dios. Esa persona está llorando porque ha entendido la realidad de su pasado y la bondad que Dios demostró cuando llegó a su vida y lo sacó del fango. Gloria a Dios. Cuando lo sacó de el dominio, el poder del reino de las tinieblas. Oh, amado, es que Dios es bueno. ¿Y cómo no vivir nuestras vidas más agradecidas a luz de donde Dios nos sacó? Pero las motivaciones hacia la gratitud no terminan aquí. Porque ahora pertenecemos a un nuevo reino. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. Recuerda donde Dios te sacó. Mira cuán grande y cuán poderoso ha sido la gracia de Dios en sus vidas, que los transformó, amados. Dios transforma al perdido y lo lleva de un estado de decaimiento a donde esa persona es un santo de Dios en Cristo, amados. Pero también pertenecemos a un nuevo reino. Y eso es lo que me lleva a mi tercer punto de la mañana. Y es que vivamos agradecidos por haber sido trasladados al reino del Hijo. Mira lo que dice la última parte del versículo 13 de nuestro pasaje. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. So, Dios el Padre nos capacita para una herencia que compartimos con todos los santos en luz. Habiendo sido librado del poder de las tinieblas, Él nos trasladó, y esta palabra conlleva un significado muy especial, y quiero que ustedes pongan atención a esto. Según William Barclay, él fue un estudioso del Nuevo Testamento y ministro de la Iglesia de Escocia en los 1900. Él dijo lo siguiente, escucha qué interesante es esto. Él dice, en el mundo antiguo, cuando un imperio ganaba una victoria sobre otro, escuchen, era costumbre tomar a la población del país derrotado y trasladarla en su totalidad a la tierra del conquistador. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y tan interesante? Porque aunque Cristo vino para aplastar la cabeza de su enemigo y de derrocar su reino tiránico, aquellos que han sido trasladados a su reino no fueron forzados a venir por la espada, sino fueron cortejados a venir. Por el gran amor que el Padre había demostrado en la entrega de su Hijo amado, quien sacrificó su vida en la batalla de las edades para destruir las obras del maligno y para rescatar a un pueblo para sí mismo que Él lavaría, a un pueblo que Él limpiaría, a un pueblo que Él restauraría y reconciliaría de nuevo con el Padre. Amados, esto no fue solo una transferencia de un reino a otro, esto fue un rescate. Nosotros, al igual que la iglesia de Colosa, necesitaban ser rescatados. Y donde estábamos ciegos bajo el viejo reino y dominio, ahora se nos ha dado ojos para ver bajo el nuevo reino. Donde éramos esclavos bajo el viejo reino, ahora hemos sido librados bajo el nuevo reino. Donde estábamos bajo muerte en el viejo reino, ahora se nos ha dado vida y vida en abundancia bajo el nuevo. Donde estábamos condenados bajo el viejo reino, ahora hemos sido justificados bajo este nuevo reino. Donde estábamos caídos en Adán bajo el viejo reino, ahora hemos sido hechos herederos con Cristo que gobierna como el Rey del nuevo reino, la cual nosotros hemos sido transferidos. Gloria a Dios. Eso trae a mi memoria Hebreos 12:28.
que nos dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, el autor después dice, demostremos que gratitud, gracias, mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y con reverencia. ¿Cómo hay personas que pueden entrar por sus puertas con acción de gracia, con sus caras amontonadas? No lo entiendo, amados. Porque aún estando en un mundo lleno de problemas, aún estando afligidos, aún pasando por pruebas y tribulaciones, nosotros estamos entrando a una iglesia, amados, donde podemos adorar a Dios libremente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Estamos adorando a Dios con nuevos corazones, con nuevos afectos, aún con una naturaleza que ha sido transformada por la gracia de Dios y su Santo Espíritu. Ese hecho solo debe de empujarme, de estimularme, que cuando yo entre por esas puertas, que entre con acción de gracia, con un cántico nuevo en mis labios, con esa pasión que solamente los santos pueden experimentar, siendo cambiados, siendo trasladados de un lugar a otro, amados, rescatados por Dios en Cristo Jesús. Una vez más, ¿cómo no vivir más agradecidos una vez que hemos comprendido que fuimos librados de las tinieblas y que ahora estamos en luz? Que ya no somos de este mundo, sino que ahora somos ciudadanos del reino de Dios en Cristo Jesús. De aquel que dio su vida para rescatarnos de ese dominio de las tinieblas, de librarnos de las garras de Satanás, de cambiar nuestras vidas y redimirnos del poder del pecado. Que eso me lleva al último punto de la mañana. Y es que vivamos agradecidos por tener redención y perdón. ¿Quién le puede dar gracias a Dios por eso? Amén. Vamos a leer el pasaje de nuevo nuestro. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el poder de los pecados. Cada santo en Cristo ha sido capacitado, ha sido librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino del amado. Cada uno también es redimido, es comprado, rescatado, liberado y salvado ¿de qué? De la retribución y la ira que estaba juntamente morando sobre ellos por la pena de su pecado. Pero esa redención, amados, vino a un precio. El costo fue la sangre de Jesús como el Cordero de Dios. Hace un ratito atrás estábamos cantando esa bella canción, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Cristo derramó de su sangre como el Cordero de Dios, que fue eficaz para expiar los pecados de todos los que creen. Tengo que pausar ahí un momento. De expiar todos los pecados. O sea, de pagar tu cuenta, amados. ¿Cómo es que nosotros podríamos pagarle atrás a Dios? Es imposible, amado, porque nuestro pecado costó la vida del amado. Sin embargo, Él derramó de su sangre para expiar nuestros pecados, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros, es decir, todo lo que están en Él, como se nos dice en Hebreos 9:12,
Él pagó el precio por nuestro pecado y lo pagó en su totalidad. Por eso que cuando Cristo dijo consumado es, tetelestai en el griego, que significa pagado por completo. Amén. Todos nuestros pecados han sido expiados, amados. Oh, gloria a Dios por eso. Nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en maldición por nosotros, como nos dice Gálatas 3:13. Se convirtió en nuestro sustituto, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue inmolado por nuestro pecado en la cruz. Fue castigado por nuestro pecado en la cruz. Fue latigado por nuestro pecado en la cruz. Murió como criminal por nuestro pecado en la cruz. Era usted y yo que deberíamos estar clavados en esa cruz. Pero, amados, Jesucristo tomó nuestro lugar. Amén. Todo para que recibiéramos el perdón y para que fuéramos reconciliados con el Padre a través de Él. Esto es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Esto es lo que Pablo le está diciendo a nosotros esta mañana, recordándonos a nosotros en esta mañana. Fuimos capacitados por el Padre. Fuimos librados por el Padre. Fuimos trasladados por el Padre hacia el reino de su Hijo. Todos fueron acciones hechas por Dios en un momento en el pasado. Pero ahora el pasaje nos dice, ahora tenemos ¿qué? Redención. Es nuestra, amados, presentemente y continuamente. Aunque la redención tomó lugar en la cruz y fue cumplida, amén, nosotros sabemos eso. Lo que Cristo hizo en la cruz no fue potencial, no fue teórico. Él compró la redención para gente de toda lengua, tribu, nación y pueblo, como dice Apocalipsis 5. Cristo salvó pecadores en la cruz, en su muerte. No es que lo hizo posible. Cristo salvó a pecadores. Aunque la redención tomó lugar en la cruz y fue cumplida, todavía está tomando su efecto en nosotros hoy. Lo tomará mañana y al día siguiente y el día después, hasta que lleguemos a gloria. Amén. Por eso fue que Pablo le dijo a los corintios que el mensaje de la cruz es lo que era para los que se están perdiendo. Pero a los que se están salvando es el poder de Dios. O sea que el Evangelio, lo que Cristo hizo, no solamente nos salvó, sino que también nos está salvando todos los días. Fue eficaz, amados. Y uno de mis pasajes favoritos de los Hebreos es Hebreos 7:25, que nos dice por eso que Él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios por Él, porque Él vive siempre intercediendo por nosotros. No es solo el hecho de que Cristo murió por ti, sino que Él también ora por ti. Amén. Intercede por ti, amado. Amén. Aleluya. Derramó de su sangre por tus pecados, para redimirte, pero también para perdonarnos. Fuimos perdonados, amados. Nada de penitencia para obtener el perdón, como muchas de las predicaciones, como muchas religiones del mundo predican. No es que tengo que hacer esto para recibir esto. Muchos de nosotros venimos de un contexto así. Sino que el perdón sobre la base de la fe en la obra acabada y perfeccionada por Cristo Jesús. Amén. Fuimos perdonados, estamos siendo perdonados y siempre seremos perdonados en Cristo Jesús. Amén. El perdón, una realidad tan hermosa, pero tan difícil de comprender para muchos de nosotros. Muchos de nosotros estamos atascados, estancados
Nos encontramos dando vueltas en círculos, tratando de reconciliar lo que Dios ha hecho, lo que ha dicho que ha hecho por nosotros y lo que nosotros somos, y creyéndolo. ¿Cuántos de nosotros batallamos? No me diga. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la naturaleza del perdón de Dios. No sé si ustedes saben, pero Paul Washer, que es uno de mis favoritos expositores de la palabra, él está escribiendo su gran obra. Y es todo sobre el amor de Dios. Paul Washer, conocido como, yo diría, como el predicador, no quiero decir, I don't want to say angry, como el predicador serio. Siempre parece estar, no sé, pasando por algo, Paul Washer. Pero después tú lo ves a él predicando en su iglesia local y mis hermanos, con una sonrisa, los ojos están abiertos. Sí, yo entiendo la dinámica. Cuando uno sale a otra iglesia, a otro lugar, uno siempre tiene que predicar las esencias del evangelio. Pero en su iglesia él ha estado predicando por años sobre el amor de Dios. Y él dice que su obra literaria, su gran obra literaria, va a ser todo sobre el amor de Dios. Y él dice, si no me equivoco, que es alrededor de 1000 páginas sobre el amor de Dios. ¿Hemos comprendido el amor de Dios a su totalidad? No. Pero si nosotros abrazamos y entendemos el amor de Dios como ha sido revelado en las Escrituras a través de la persona de Cristo, sí podemos entender lo que es el perdón de Dios. Tendemos a compararlo, tristemente, con el perdón humano, que es consistentemente condicional. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Sí, yo te perdono si tú me haces esto. ¿Me perdona? Claro que sí, pero tiene que haber un poco de interés. Tiene que ser esto para que yo pueda sentirme cómodo en perdonarte. Dios nos libre, amados. Dios nos libre de eso. Te perdonaré mientras que te lo ganes. Mientras siga ganándotelo. Pero Dios dice, te perdono no porque te lo hayas ganado, porque nunca podrás hacerlo. Sino que te he perdonado, te estoy perdonando y siempre te perdonaré porque has creído en lo que hizo mi Hijo en la cruz del Calvario. Has creído en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre para borrar tus pecados. Y eso me basta para quitarte la culpa y darte la justicia de mi Hijo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. El teólogo inglés y pastor bautista Juan Gill escribió, y quisiera que pongan atención a esta palabra porque son poderosas. El perdón de los pecados, de todos los pecados, originales y actuales, del corazón, de los labios y de la vida, secretos y abiertos, pasados, presentes y venideros, que radica en la no imputación del pecado, en no recordarlo más, en quitarlo completamente de en medio, en cubrirlo y borrarlo de la vista, de modo que ya no sea visible ni legible. Esto es en Cristo, donde están todas las bendiciones espirituales. Ni ha de tenerse o esperarse de un Dios absoluto, sino de Dios en Cristo y por medio de Él, mediante su sacrificio propiciatorio. Pues como la redención, así es el perdón de los pecados, es por medio de su sangre que fue derramada por ellos. De modo que procede sobre la base de la satisfacción hecha la justicia de Dios por un precio pagado. Y es un acto de justicia, así como de gracia, y pertenece a las mismas personas que la redención. Por lo tanto, aquellos que son redimidos son representados como sin culpa ante el trono. Y de hecho, la razón por la cual sus iniquidades son borradas y no serán recordadas más contra ellos es porque son redimidos. Amén. Amado, tú has sido redimido en Cristo. Pero pastor, yo soy un miserable pecador. Hermana y hermanos, ¿saben algo? También lo soy yo. Yo soy un vil pecador. Pero después me recuerdo
a Salmo 103, 8 al 12, que nos dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos de la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, y gloria sea a Dios por eso. Eso me recuerda a esa gran frase de John Newton. ¿Cuántos de ustedes quizás han escuchado Aunque mi memoria se me está yendo, recuerdo dos cosas claramente. Que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Aleluya. Pablo dice que en Cristo, le está diciendo a esta iglesia, tienes redención, el perdón de los pecados. Y no hay un solo pecado que cuando se confiese y se trae ante el Señor, que Él no perdonará. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, amados, ¿qué va a suceder? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quizás te sientes derrotado por tu pecado persistente, porque el pecado todavía mora en nosotros. Nuestra naturaleza ha sido transformada, pero el pecado todavía mora. Así como yo me he sentido muchas veces. Pero oyendo esa primera epístola de Juan una vez más, ¿qué fue lo que Juan le escribió a la iglesia? En primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por la nuestra, sino también por el mundo entero. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes tienen redención y con ella también tienen perdón hoy, mañana y siempre. Y esa promesa se extiende hacia nosotros hoy. Hemos sido capacitados para compartir en esa gloriosa herencia. Hemos sido librados del poder de la tiniebla y trasladados al reino del amado. En Él hemos sido redimidos y perdonados para siempre, amados. Para siempre. ¿Cuánto más razones necesitamos para vivir vidas agradecidas? Yo te insto en esta mañana. Si tú has llegado a este lugar sin agradecimiento, corra a los pies de Jesús, arrepiéntate y pídele a Él una vez más que derrame de esa gracia inundable sobre usted y que devuelva ese gozo de su salvación en esta mañana. Quizás está pasando por una encrucijada. Corre al Señor. Vaya a sus pies. Y dile a Él, oh Dios, muéstrame la gloria de Cristo, que yo pueda tener esa gratitud que Pablo le estaba instando hacia los colosenses en tener cada día. Si vives amargado, corra a Jesús y pídele a Él que una vez más traiga a tu memoria las ricas bendiciones que tú has recibido en el amado. ¿Habrá razones para nosotros vivir vidas agradecidas? Yo diría que hay suficientes. ¿Has venido aquí en este día impulsado por una de ellas? Si no, mi oración es que la palabra de Dios en esta mañana te haya recordado que hay razones para vivir vidas agradecidas. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante ti en tu Hijo amado Jesús, tras la unidad de tu Santo Espíritu,
para darte gracias por tu palabra. Dios, tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y Dios revela quién realmente somos. Nos ayuda a ver las áreas de nuestra vida en donde nosotros estamos flaqueando, Dios. Y quizás hay una persona en este día que llegaron un poco amargados, un poco atribulados. Quizás ha perdido de vista las razones para vivir vidas agradecidas. Dios, pero tú eres, el gran restaurador. Dios, tú eres a través de tu Santo Espíritu el que trae a memoria a nuestras vidas las ricas y hermosas bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y yo te pido, Dios, Padre, que esta palabra sencilla, que tú la plasmes en nuestros corazones. Y que cada vez que Templo Metropolitano se pueda reunir durante la semana y en el día del Señor, que lo puedan hacer con pasión, con amor, con gratitud por todo lo que tú has hecho, por tu iglesia, por tus santos en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esas realidades, a abrazarlas, a hacerlas nuestras, para que nosotros podamos vivir vidas apasionadas, vidas intencionales y vidas llenas de agradecimiento para la gloria tuya, Dios. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.